bendiciones en este día maravilloso, un día de excelencia de parte de nuestro Dios para nuestra vida. Les saludamos, usted que se encuentra a la distancia, en cualquier lugar, cualquier parte del mundo, a través de la página en el internet. Gracias una vez más por concedernos entrar hasta su hogar, ahí en su automóvil, ahí en su trabajo, donde quiera que usted se encuentre. Le agradecemos infinitamente por esta participación que usted nos hace llegar hasta su hogar, que podamos entrar, que podamos compartir con usted las cosas lindas y maravillosas que Dios tiene para nuestra vida. Y es un día de esperanza, de una nueva expectativa, cuando el hombre ha decidido buscar de las cosas del cielo, las cosas que no perecen. Dios se alegra, ya que es el propósito divino en el cual usted y yo estamos en este planeta llamado Tierra, en el cual hemos tenido la visita divina del amado, el Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que a través de esta radio, a través de esta programación, podemos llegar hasta su hogar en esta preciosa mañana que Dios nos ha entregado en este día. A cualquier hora que nos esté sintonizando, muchas gracias de parte nuestra para su vida. Y bueno, en esta mañana, en el día de hoy, tenemos al pastor Natividad Ramos, en el cual pues nos está dando a conocer esta carta preciosa que es la carta a los romanos. Pastor, muy buenos días, adelante, le escuchamos. Los micrófonos son totalmente suyos. Adelante, bendiciones. Pues muy buenos días, mis hermanos. Y yo me sumo a su punto de vista de que esta mañana ha de ser una mañana de gran ánimo en Cristo, para que podamos disfrutar estas verdades tan profundas de la Escritura que nos regala la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma. De tal manera que estamos viendo una de las grandes tareas que el apóstol Pablo ha de desarrollar, que es probarle a los gentiles y a los judíos que son culpables ante Dios y que necesitan ser justificados por Cristo. Así que yo voy a leer la Escritura, en este caso, en el capítulo 2. Voy a leer el verso 1, luego me voy a ir al verso 11 hasta el 17. Dice el apóstol: por lo cual eres inexcusable. Es decir, ya ha acusado a los gentiles. Ahora voltea hacia los judíos y les dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. El 11, porque no hay acepción de persona para con Dios, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Porque una de las grandes cuestiones que habrían de plantear indiscutiblemente los gentiles sería: nosotros no tenemos problemas para entender que Dios juzgue a los judíos con su ley, pero a nosotros, ¿de qué forma nos va a juzgar si no nos dio ninguna ley? Y entonces dice el apóstol: bueno, los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Porque a los gentiles que no tienen ley, naturalmente, haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley en sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, y dando testimonio juntamente sus conciencias, y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. En el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios. Qué declaraciones tan vigorosas ha hecho el apóstol Pablo, que nos lleva pues de inmediato al tema que hemos estado desarrollando, que es
el yo acuso del apóstol Pablo. Un yo acuso dirigido a toda la raza humana. Tanto dije a los gentiles como a los judíos. Así que yo le ruego que usted tenga expectación saludable esta mañana que estamos disfrutando estos escritos, reflexionando sobre ellos, entendiéndolos como un regalo de Dios. Y hemos afirmado muchas veces, y el día de hoy lo ratifico, que esta carta necesariamente es el corazón del Evangelio de Jesucristo. Y en esta carta se apoyó la reforma que hoy nos proponen que le demos hacia atrás. Ni un paso. La cuestión es que la salvación es solo por la fe y no por las obras. Y no puedo dejar de decir que esta carta, mis hermanos, está llena de sorpresas. De tal manera que apenas poníamos nuestros pies en el capítulo 1, cuando de inmediato el apóstol nos recibió diciendo: yo acuso a la raza humana de haber cometido ofensas con el Altísimo. Un acuso generalizado a toda la raza humana sin excepción, para convertirnos a todos en acusados, para salvarnos, proponernos la salvación a todos de la misma manera. Y uso la palabra todos con plena conciencia de la Escritura. Pero esa acusación no deja de estar llena de bondad salvadora, porque en realidad el apóstol busca un despertar en la conciencia de todo mundo, para que los hombres podamos ver que estamos atrapados y que todos necesitamos ir a Cristo para que Él nos dé una salvación valedera que nos libre de la ira del juicio de Dios que vendrá por causa del pecado y por el pecar del hombre. De tal manera entonces que cuando hablamos de ser salvos, pues ser salvos de la ira, porque habrá castigo. Y salvándonos el Señor Jesús, habiendo pagado la deuda que teníamos con la justicia divina, escúchame bien, deuda que tenía un carácter de deuda infinita, porque hemos pecado contra el Dios infinito. Por lo tanto, infinito es el castigo por el pecado. La condenación es eterna. Y precisamente decíamos que incluso en las clases de la redención, que el hombre se declara insolvente. No puede pagar esa deuda porque un ser finito no puede pagar una deuda infinita. Mire qué sabiduría de Dios, qué detalle tan encantador. Y eso hizo necesario que un ser infinito, y por supuesto me estoy refiriendo al Verbo de Dios que se hizo carne, quien habiéndose hecho hombre, llevó el nombre de Jesús. Y que Él con su muerte, por ser infinito, cubrió el pago infinito para liberarnos de ese castigo eterno. Y esa es la razón, mis hermanos, mis amigos, por las que yo predico, por la que participo. Pero esto que he dicho nos lleva a la cuestión que estamos viendo. ¿Quién nos dice que somos culpables? Bueno, el apóstol ha de mirar a los dos grandes grupos, y únicos, por cierto, de la raza humana: los gentiles y los judíos. Donde unos y otros, dijimos, tendrían sus buenas excusas o supuestas buenas excusas. Los gentiles habrán de decir: bueno, es que
nosotros ignoramos completamente acerca de ese Dios que ustedes lo hacen tan famoso. De este Dios nosotros no sabemos nada. No hemos tenido de él ninguna noticia. Nosotros no tuvimos jamás información. Y por lo tanto, ¿de qué manera o sustentado en qué nos pueden calificar como culpables? Y es usted lo aparentemente tan razonable de sus pensamientos. Usted me va a decir, ¿y dónde están? En las mismas palabras que el apóstol dice, no eres inexcusable, donde le está explicando, Dios sí se dio a conocer con ustedes. Quiere decir que el apóstol está precisamente hablando de las excusas que ellos tenían como gentiles. ¿Cómo podrá culparnos de algo? Dice, excusa muy común. De estas cosas yo no sé nada. Yo gentil, no entiendo nada de eso. Y prefiero no saber nada. Porque muchos dicen eso. Yo prefiero mantenerme al margen, pensando que el ignorar las cosas que Dios ha ordenado los hace exentos del juicio de Dios. Pero en realidad son tan ignorantes en esto, son gente verdaderamente no enterada, que a ellos Dios no se les había revelado, decían. Jamás les había dado un código de vida. Ahora, siendo eso cierto, sería como cosa de parecer muy propia que no fueran vistos como culpables. Pero el apóstol, dije, demolió sus argumentos diciendo que eso era falsedad de declaraciones. Y esa falsedad se constituía en un asunto penal, judicial. Pero ¿cuándo fue eso? ¿Acaso la raza humana no tenía suficiente información acerca de lo que Dios quería? Cuando que Dios había instruido a Adán y Adán instruyó a sus hijos. Porque Pablo está usando argumentos sólidos, demostrables. Porque la raza humana empezó siendo conocedora del Dios Altísimo. Basta y sobra que Adán lo era. Sin embargo, a pesar de que tuvieron ese conocimiento, dijo Pablo, no le glorificaron como a Dios. Y de nuevo digo, ¿pero cuándo fue eso? Y les da otro dato, que la potencia y la divinidad de Dios se echan de ver desde la misma creación, y que eso era suficiente para entender qué tan grande era el Creador, que hizo una creación tan majestuosa que necesariamente, dijeron los sabios griegos de la Grecia clásica, tiene que ser una majestad, que luego dijeron tiene que ser un espíritu, de tal manera que su alegato de ignorancia es falso, no procede. El apóstol les ha demostrado lo improcedente de sus excusas. Y el apóstol ha terminado entonces con el mundo gentil, ya hemos visto, pero ahora, a partir del capítulo 2, habrá de poner sus ojos sobre el mundo judío. Voltea a verlos. Y yo voy a hablar de manera figurada. Y estos estarían pensando, ¿y por qué nos está viendo a nosotros? Y esa sí que es una gran tarea. Y dirían como dijeron
que esos pecados de los que Pablo había acusado a los gentiles, qué bueno, que era muy cierto, pero que esa clase de pecado nada tenía que ver con ellos. Porque para empezar, a ellos Dios los había elegido como pueblo suyo. Cosa indiscutible, cosa muy cierta. Cuestión que les daba distinción, indiscutible también. Segundo, alegarían que había hecho pacto con ellos. Y en tercer lugar, que les había dado en sus cuerpos, que ellos en sus cuerpos traían la señal de pacto con Dios, como lo era la circuncisión, que es un mandato en exclusiva para los hijos de Abraham. Y no solo eso, no nada más nos dio la circuncisión, dirían, a nosotros. Dios nos encargó ser los depositarios de su ley, de sus mandamientos. Y ellos mismos se reconocen como depositarios de la ley de Dios. Así que han exhibido ante el apóstol Pablo todas esas referencias a su favor que parecía que les daba inmunidad ante la justicia divina. Por consecuencia, ellos, menos que nadie, podían ser hallados culpables. Así estaban entonces las excusas o las apreciaciones o las tesis de cada grupo. Ahora, si eso era así, entonces sería como afirmar que ni ellos ni los gentiles necesitaban quien les diera salvación, porque si estos no eran culpables por tener en depósito la ley y los otros no eran culpables por el simple hecho de no haber tenido jamás una ley de parte de Dios, entonces no eran culpables y no necesitaban de esa salvación. Salvación que el Señor Jesús consiguió con su muerte en la cruz. Pero esto nos lleva a una objeción. Si nadie era culpable, luego ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz sería cosa innecesaria, hasta ociosa. Pero Dios no es ocioso, porque el perdón es para quienes son pecadores. Y bien lo dijo Jesús, que los sanos no tienen necesidad de médico, y que si alguno busca un médico, pues es porque está convencido que está enfermo. Y los judíos no se consideraban enfermos morales ni espirituales, los gentiles tampoco. ¿Ve usted cómo están tratando de eludir la justicia divina? Luego entonces, mis hermanos que me escuchan, de eso se trata esta carta del apóstol. Busca persuadir a unos y a otros, porque esta era la tarea que el Señor le encargó a él, hacer ver a todos los hombres que necesitaban un Salvador, hacernos ver a todos los hombres en todas las edades, a usted que me escucha esta mañana, que necesita a ese glorioso Salvador Jesucristo. Y yo espero que el Espíritu de Dios me apoye en esta enseñanza y traiga convicción a sus corazones esta mañana. Ahora bien, empezamos a entrar en materia. Usted recuerda que seguimos al apóstol en tan excelente participación argumentativa, inteligente, para persuadir a los gentiles de su culpa, para demoler sus excusas. Pues si no tenían idea de la divinidad, ¿por qué hicieron dioses? Y les otorgaron
honra y gloria. Y entonces el apóstol Pablo los acusó de latrocinio, los acusó de robarle a Dios la gloria que solo al Dios de los cielos le corresponde. Usted no debe adorar imágenes ni ídolos, adore a Dios. Y les dejó claro, muy claro, que la vida disipada que ellos llevaban no fue más que el contragolpe de Dios. Les dijo que eso fue, como no les había parecido cosa buena tener a Dios en su noticia, se negaron a Dios. Entonces Dios en su derecho soberano los entregó, dice el verso 28, los entregó, los soltó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Y cuando dice eso, el apóstol habló de la corrupción moral impresionante en que cayó el mundo gentil, y que había de traer la destrucción del diluvio de toda esa sociedad, y con todo derecho. ¿Sabe por qué? Porque la tierra es propiedad de Dios. Y a ese pecar de los gentiles, porque aquí vamos a la cuestión, y a ese pecar de los gentiles, descarados, abiertos, francos, los clasifiqué como los pecadores escandalosos. El yo no me oculto de nadie. Hago lo que hago sin ningún recato, afirmando que ellos no ocultan nada porque no son hipócritas. Y entonces tuve que pensar y dije, mira nomás, a este lo voy a llamar el pecar sin hipocresía. Porque como yo no me escondo de nadie, entonces si es así, diríamos de estos que son pecadores notorios, que se ufanan de su pecado, que lo exhiben, que lo anuncian, que lo reconocen abiertamente. Nos plantea una cuestión: ¿acaso la franqueza en el pecar les otorga, dije, inmunidad, les otorga méritos a su favor ante la justicia divina? Sin duda que no. El otro grupo que estaba viendo, y estoy hablando en sentido figurado, mientras Pablo está acusando a los gentiles, hay otro grupo que está mirando con cierta satisfacción. Era el otro grupo, los que no eran como ellos. Y ellos podrían decir, bien Pablo, bien por Pablo, estos sí que merecen un castigo ejemplar, merecen la condenación. Pero luego es cuando el apóstol voltea a verlos a ellos, como si hubiera oído sus comentarios. En el capítulo 2 dirige su vista a ese grupo que probará, que le habrá de probar que también son pecadores. Solo que a estos les voy a llamar los pecadores discretos, silenciosos, recatados, los que pecan con muchas reservas, los que no se exponen. Ya notó el contraste. El contraste del mundo gentil era un pecar descarado. El pecar acá de este otro lado era el pecar discreto. No se expone. Y seguirían conservando su apariencia de piedad. Y vea entonces qué desglose de gala hace el apóstol con este grupo. Ahora, eso sí, dije, unos y otros pensaban tener ventaja que los dejaría exentos. Sin embargo, el apóstol Pablo, representando
aceptando las tesis divinas de la justicia de Dios, les da una sorpresa, que no deja de ser una sorpresa para todos, para usted, para mí. Porque el apóstol pone muy en alto una verdad, que cualquier forma de pecar se hace sujeta de juicio, que cualquier pecador queda sujeto ante el tribunal de Dios, que ante Dios pecado es pecado, y es tan culpable uno como el otro, salvando la diferencia de grado de pecar. Por eso el apóstol Pablo en el verso 11 establece que para Dios no hay acepción de persona. Y usted me va a decir, algunos dicen, bueno, no hay acepción de persona para castigar, pero sí hay acepción de persona para salvar. Mi Biblia dice, no hay acepción de persona. Y aquí abre una cuestión y responde a lo que sería algo como esto: que siendo gentil, y Dios no les hizo llegar sus leyes, no les benefició entregándoles mandamientos directos a ellos. Fíjese bien lo que le voy a decir. El pensamiento gentil judicial sería el siguiente: si Dios no nos hizo llegar sus leyes, nunca nos habló de eso, y dice que nos va a juzgar, dices, Pablo, que nos va a juzgar, yo te preguntaría, le dice el gentil a Pablo, ¿bajo qué concepto me vas a juzgar o me habrá de juzgar? ¿En qué se va a sustentar su juicio si no nos dieron absolutamente ningún mandato a nosotros? ¿Ve usted el razonamiento tan interesante? Pero otra vez la sorpresa. Y en el versículo 15 le dice, claro que sí, con todo gusto les voy a decir cómo será ese juicio. Los que sin ley pecaron, pues entonces sin ley perecerán. Sin ley pecaron, sin ley serán juzgados. Pero la pregunta sería de nuevo abierta, fuerte. Sí. Pero ¿en qué se sustentará el juicio? Porque evidentemente Dios no viola los procedimientos, un procedimiento judicial. Es decir, aquí está y es culpable nomás porque yo lo digo. No. Dios tiene también un procedimiento donde demuestra que el hombre es culpable y tiene sus testigos. Es un tribunal. Y entonces el apóstol parte de una cuestión básica en el verso 14 y les dice, los gentiles, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismo. Ley a sí mismo. Pero un momento, estamos en el tribunal. Si a ellos no les dieron una ley, a los judíos la ley los va a acusar. Pero a los gentiles, ¿dónde está el testigo de cargo? Y les hace una revelación que yo tengo que decir, no hay duda, mis hermanos. Bien dijo el apóstol, para que podáis entender mi inteligencia en Cristo. Y deja descubierto que dentro de cada hombre hay un juez implacable al que usted no puede sobornar. Escúcheme bien, que ¿quién va a testificar contra mí? Ley, a mí no me dieron ley. Y entonces el apóstol Pablo menciona, señores, me disculpan, pero hay un testigo de cargo y hay uno que es juez al que usted no puede sobornar. Y cuando usted hace mal, le habrá de decir que hizo mal,
aunque usted quiera negociar con ese testigo, con ese juez, él implacablemente le habrá de reprochar y reprobar dentro de usted mismo que hizo mal. No interesa qué tan duro sea usted, hay dentro de nosotros un juez interno que también lo habrá de aplaudir si hace bien, y que ese testigo de calidad es la ley de Dios escrita en los corazones de los hombres, que cada ser humano nace con un testimonio de Dios escrito en su alma. Pues cierto que Dios no se dejó jamás sin testimonio y puso en todo ser humano, escúcheme bien, se diría, ¿y quién es el testigo de cargo? ¿Quién es el testigo que me va a acusar? Y entonces llaman a ese testigo al estrado y le preguntarían, ¿y tú cómo te llamas? Y él diría, soy la conciencia. Y dice el verso 15, dando testimonio juntamente sus conciencias. Esa conciencia dentro del hombre es la voz de Dios. Dije, es un juez implacable que por más que usted trate de hacerlo de su parte, no lo va a hacer. No lo puede sobornar ni puede negociar con él. La conciencia acusa cuando el hombre hace mal, que lleva a los hombres ante sus malas obras. Dice una, acusarse, pero buscando justificarse de lo que ha hecho. Y entonces dentro del hombre se da un debate, la acusación y la excusa. Y está bien, dice Pablo, también excusándose, algo así como, bueno, pero es que yo hice eso por esto y esto y esto. En cambio estos otros, los judíos, tienen la ley escrita en sus pergaminos, además de la ley escrita en sus almas. La verdad, yo digo, qué lapidaria declaración del apóstol, que le cierra el paso a todos los hombres, cierra todos los pasos por donde podrían escapar, porque piensan que tienen 1000 opciones, que tienen salida de escape. Y esta es otra noticia, que la Escritura ha sellado toda posibilidad para que usted escape del juicio. No hay más que una forma de escapar del juicio, que es ir a Cristo Jesús. Y digo, ¿para qué tiene que hacer eso usted si tiene a quien le da salida de su pecado, que es la persona gloriosa de Jesucristo? No olvide esto. Por más que usted se defienda, usted ha quedado atrapado. Si se fuere a las estrellas, dice la Escritura, de allá te bajará mi mano. A lo profundo del abismo, también lo sacarán de allá. De tal manera que yo he dicho, me parece que lo conocemos, el hecho de que Timothy Leary, creo que sus cenizas, si estoy bien enterado, andan en el espacio girando. ¿Sí? Usted sabe que fue uno de los muy fuertes en lo que tiene que ver con la nueva era. Pero el día que Cristo llame a los hombres para juicio, dice, de allá te bajará, de las estrellas te voy a bajar, para que tenga que comparecer ante aquel que es el juez de toda la tierra. Si fueres a las estrellas, de allá te bajará mi mano. Así que los gentiles ya están en el banquillo de los acusados. Pero ahora tomará a los judíos para llevarlos a donde están esos otros. Aquí tengo sentado en el banco el acusado de los gentiles. Señores judíos, ahora ustedes se sientan aquí con ellos.
desagradable eso. Pero aunque he de decir estas cosas, también diré en que son distintos quienes van a las iglesias, participan en todo el culto, pero siguen en su vida de pecado. En que son distintos, a pesar de conocer el Evangelio de Jesucristo y preciarse de ser grandes conocedores de la Escritura. ¿En qué son distintos a estos dos? En nada. En nada en absoluto. Quizá ahora mismo hay alguien que diga, sí, yo soy de esos que no ando escondiéndome, hermano Ramos, de lo que hago. Bueno, no se esconda. Y como usted dice, no sea hipócrita. Pero no piense que eso va a impedir que sea juzgado y castigado. Porque no hay más que una manera de no ser castigado, que es aceptar a Cristo, quien pagó nuestros pecados. Otros quizás son de ese pecar discreto, pero los deja muy claro que también serán juzgados, igual que los que tienen un escandaloso pecar. Pecar discreto o pecar escandaloso tiene el mismo resultado. ¿Para qué ufanarse o esconder su pecado si al cabo Dios lo sabe todo? Ahora, los judíos se ufanaban de que la ley era la norma de vida, cosa que es indiscutible, cosa muy cierta. ¿Quién va a entrar a decir que no lo es? Sin embargo, con todo y eso, que traen la ley bajo el brazo y la conocen, entrando al capítulo 2, el apóstol les dice a los judíos, por lo cual eres inexcusable. Hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, porque mientras juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Ve ese detalle. El apóstol está en un plan de que a mí nadie se me escapa. Los judíos reconocían y se orgullecían de la norma de vida que era la ley. Y además, en esas cosas de la ley, escúcheme bien, los judíos dirían, en estas cosas de la ley, vaya que nosotros somos expertos, conocedores de la jota y de la tilde. ¿Quién nos va a poder enseñar a nosotros? ¿Quién nos va a enseñar si somos verdaderos conocedores? Somos expertos, la entendemos como nadie. Bueno, usted le habrá pasado, mi hermano, que alguna vez quiere ministrar a alguna persona y de inmediato le han dicho, mire, yo conozco muy bien las Escrituras y lo que usted me va a decir, ya lo sé. Conozco la Biblia del Génesis al Apocalipsis. ¿No los ha visto y se hacen ver como expertos en la palabra? Sí, son grandes conocedores. Le van a sacar un pie adelante. Y por allí va el caso judío. Y el apóstol a esos que se decían conocedores hasta del más mínimo detalle de la ley, diría, eso no es más que un escondite, señores. Escondite de la ley, del yo sé la ley. Pero voy a llegar hasta ese escondrijo y los voy a sacar. Como espero que la palabra haya llegado a los escondrijos del corazón de los que me escuchan. Y pondría el apóstol Pablo, y yo le voy a decir, ponle por nombre el escondite de la falsa esperanza. Y les lanza un no te confíes. La esperanza de ustedes es falsa, porque ustedes se han preocupado del conocer, pero nunca se han preocupado del hacer. Es decir, inteligentemente el apóstol no va a entrar en debate sobre la explicación de la ley. Eran expertos,
Pero Él conoce la deficiencia y entonces los lleva al territorio del hacer. Aquí ustedes son altamente deficientes. Y les hace una declaración contundente. No te confíes. Una declaración que la trasladamos a nosotros, al auditorio, para decir, no se confíe. Arregle sus cuentas con el Señor. Y en el verso 17 les dice algo como esto: no te confíes por la etiqueta de judío. Dice el verso 17, que aquí tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley. Es decir, estás confiado en una ley que conoces muy bien, pero tienes una deficiencia, que la conoces bien, pero no la haces. Vea usted de qué manera el apóstol entra a demoler la versión de los judíos. Y apenas estamos entrando al caso judío, porque tenga la certeza que ellos se van a defender con gran vigor para no aceptar que son culpables. Estás confiado en la ley, pero no la haces. Y yo le pregunto, ¿en qué se confía usted esta mañana para creer que no tendrá problemas por su pecado? ¿Se basa usted en el conocer, pero tiene deficiencia en el hacer? Por eso le dijo, te confías en el sobrenombre de judío. Pero no se engañe nadie. No se engañe nadie esta mañana. Solo en Cristo Jesús hay escape legal. Y digo escape legal porque Cristo en la cruz del Calvario pagó con toda legalidad nuestro pecado a la justicia divina. Consecuentemente, la salvación que Cristo nos ofrece, la salvación que Cristo nos ha dado, es una salvación con toda la legalidad, de tal manera que nadie podrá objetar la salvación y el perdón que nos han dado. De tal manera que termino esta mañana diciendo, tenga cuidado de no tener falsas esperanzas ni confiarse. No te confíes, dijo el apóstol Pablo. Mis hermanos, gracias a Dios por esta participación que esta mañana el Señor nos ha concedido. Y estamos entrando apenas a terreno de gran dificultad, como es el probarle a los judíos que son culpables y que necesitan a Cristo Jesús como su Salvador. Mis hermanos del auditorio, hermano pastor, hermano Isaí, gracias a Dios por esta bendición que Él nos ha concedido esta mañana. Los micrófonos también son suyos ahora. Amén. Gracias, pastor. Bueno, estamos estudiando y escuchando lo que usted estaba comentando acerca de este capítulo 2 de Romanos, aquellos que no sabían dónde estamos. Interesante el versículo número 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Este es algo clave en la salvación en el día de hoy, para que los gentiles que se quisieron excusar sobre la responsabilidad de culpabilidad, bueno, usted lo dijo, desde el comienzo de la humanidad ha sido un conocimiento de que existe un Dios. Así es que cuando venimos vamos a llamarle un reencuentro, no el G2, estamos hablando de un reencuentro con Jesucristo, porque dice que al que a Dios se allega, crea que le hay. Una vez que le encuentra, nos dice que Dios no hace acepción de personas para con Dios. Es decir, que todos podemos ser recibidos para salvación eterna. Y bueno, ya la escritura, pastor, ahí una ocasión usted no lo mencionó, y ahí está en Isaías capítulo 1, donde nos dice que desde la planta de pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Eso es lo que le pasa a la humanidad cuando estamos sin Dios y sin esperanza. Estamos enfermos, estamos
en otra situación. Pero es interesante, como lo que usted dijo también en el versículo 15, donde nos dice que tenemos una conciencia que también nos lleva a razonar y tomar decisiones. Estoy hablando de decisiones de culpabilidad, decisiones de salvación o también de destrucción, porque tenemos la conciencia que Dios nos ha permitido de esta manera entrar a la salvación eterna o la destrucción eterna. En esta mañana, yo no sé si hay alguien por acá en el estudio que nos pueda llamar al 704-831-2465 y quiera también hacer su aportación de 704-831-2465. Pastor, la palabra es bien clara, bien precisa, que Dios nos va a juzgar porque aún nuestro mismo cuerpo, nuestra misma conciencia, tenemos el conocimiento de que hay un Dios. No tenemos excusa de que no lo hay, porque los gentiles se quisieron, los judíos se quisieron decir, bueno, lo conocemos, pero ustedes se quisieron quitar la responsabilidad los judíos tanto como los gentiles, pero no hay, porque sí hay un Dios verdadero en el cual estuvo entre nosotros. Pastor, mientras que alguien nos llama al 704-831-2465. Pastor. Bueno, pues yo creo que es muy interesante observar muy detenidamente los contrastes que está haciendo el apóstol. Primero nos habló de los pecadores escandalosos, esos que se ufanan de su pecado y que lo exhiben y lo gritan ante el mundo entero. Una especie de ¿y qué? ¿Así soy? ¿Y cuál es el problema? Por otro lado, ahora nos pone frente a ellos, a los pecadores silenciosos, aquellos que siguen conservando apariencia de piedad, pero que son tan culpables como aquellos otros. Y entonces ha sentado en el banquillo el acusado a todo, pero muy interesantemente, hermano Isaí, el hecho de que el judío no preguntaría bajo qué ley me van a juzgar. El gentil diría, ¿cómo me van a juzgar si no tengo ley? Y Pablo le dice, ¿cómo no? Tienes una conciencia que es ley. Y esta conciencia te acusa o te aplaude. Así y es. en el tribunal, por así decirlo, cuando llamen al testigo de cargo, digan, y el testigo de cargo, la conciencia se presentará para decir, yo te voy a testificar contra él. Amén. Que sí lo van a juzgar con todas las de la ley. Hermano Isaí. Así es. Buenos días, adelante, le escuchamos. Gracias por llamarnos. Sí, muy buenas tardes. Buenos días. Yo quisiera salirme un poquito del tema y preguntarle qué es sobre lo de declarar. Yo se lo oí en un programa en Monterrey. ¿Podía aclarar lo que es eso de que dicen yo declaro? Por favor. Gracias. Bueno, realmente sí se salió esto, por supuesto, del tema, y es una famosa doctrina llamada de los decretos, que se maneja mucho en el movimiento de fe, que por supuesto no deja de tener una asociación con lo que sería el trascendentalismo que entró a los Estados Unidos allá por los años de 1830, y que entonces equivale a pensar que cuando yo hago una declaración, todo esto, como el universo, todo está unido, entonces por supuesto las leyes del universo funcionan para uno. En breve, porque realmente tenemos solamente 2-3 minutos más, pero espero que haya sido una respuesta. Amén. Gracias, pastor. Bueno, el capítulo 2 nos habla el justo juicio de Dios. Y realmente, pues Dios ha sido justo y soberano, en cierta manera es soberano, pero en su soberanía nos ha regalado a su Hijo amado Jesucristo, en el cual en esta fecha, el día de hoy, tenemos conciencia y sabemos que seremos juzgados por nuestras acciones, ya sean buenas o sean malas. No tenemos excusa, iglesia. Usted que ha escuchado el Evangelio, usted que se ha acercado a esta fe, no tenemos excusa. Todos somos culpables, pero también somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Hemos recibido una salvación tan grande y tan maravillosa que ya el apóstol Pablo aquí nos está diciendo, porque no hay acepción de personas. Así es que bueno, ha llegado el pecado, pero también llegó la salvación, la gracia misericordiosa, porque la Escritura así lo dice, pastor: todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así es que Absoluto. nos da gozo saber que hay una expectativa, hay una seguridad eterna para aquellos que se mantienen firme en esta carrera, en este camino, en esta verdad, en esta vida que es en Cristo Jesús, que nadie llegará al Padre si no es a través de Jesucristo, en el cual hemos creído, y deseamos que cada radio escuche, usted tenga la seguridad que un día el juicio de Dios será justo, porque Dios es justo. Pastor, muchas gracias en esta mañana. Le agradecemos por su compartir esta carta, y bueno, esperamos que la audiencia, hemos recibido tantos comentarios favorables después cuando salimos fuera del de la radio, cuando estamos en cualquier otro tiempo, la gente le da gusto oír lo que es la palabra del Señor a través de sus labios. Gracias, pastor, y no sé si quiera decirnos algo más. Solamente en breve, hay que observar los conceptos que Pablo plantea en esta carta. Que Dios los bendiga. Amén, amén. Gracias, pastor. Bueno, será hasta la próxima. Si Cristo no ha venido, será hasta muy pronto, el día miércoles, a partir de las 9 a 10 de la mañana. Le estaremos esperando una vez más para que usted pueda sentir el gozo de nuestra salvación, ya que la salvación, pues, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga una vida eterna. Esta mañana, pues, se ha hablado sobre el capítulo número 2 de Romanos, donde esta carta nos habla y nos favorece a través de lo que Dios está haciendo cada día, cada mañana, y lo siguió haciendo por la eternidad para que usted y yo seamos salvos por gracia. Bendiciones. Les saluda el pastor Isaí Ramos en este día, ya un día avanzado. Bendiciones.